De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Nuevamente me permito compartir acá la asistencia. Bueno, muy buenos días, apreciados asistentes. Estamos hoy a 24 de abril del año 2023. Vamos a dar inicio con la primera web del curso Observación y Entrevista. Darles la bienvenida. Bueno, me presento, mi nombre es Zuli López, directora del curso Observación y Entrevista. Estamos acá también con la red de tutores para apoyar este encuentro y poderles brindar la información respectiva a la unidad 1. Entonces, voy a empezar de una vez a compartir. Esta es la invitación que se les hizo llegar a ustedes para que pudieran asistir y esta va a ser la agenda que vamos a manejar en la mañana de hoy. Entonces, desde la red del curso de Observación y Entrevista les damos una bienvenida. Esperamos que puedan, durante el desarrollo del curso, lograr aclarar las dudas, inquietudes y fortalecer sus aprendizajes, en particular en el reconocimiento de las técnicas de evaluación como es la observación y la entrevista. Bueno, me permito ahora presentar la relación de docentes que integran la red. Ustedes están haciendo, apreciados estudiantes, un reconocimiento de quiénes son sus docentes de apoyo. Contamos con la profesora Jessica Melisa Castillo. Ella está ubicada en el CEAD de Acacías. La profesora Melisa es de medio tiempo. Ella tiene un promedio de 170 estudiantes asignados. También contamos con el acompañamiento de la profesora Carolina Herrera. Ella está ubicada en el CEAD Boyacá. Ella es hora cátedra, en promedio 38 estudiantes. Y pues ella también está brindando ese acompañamiento permanente. ¿Quién les habla? Zuleni López, directora. Yo estoy ubicada en el CEA de San José del Guaviare y soy responsable de todo el curso para este periodo 1602. Entonces ya con esta bienvenida, si quisiera de pronto que alguna de mis compañeras, si en este momento se encuentran, les pueda brindar también un saludo de bienvenida. Profesora Carolina, profesora Melisa. Buenas tardes, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan y me señora. ven? Sí, señora, Bueno, fuerte y claro. pues, súper bienvenidos a esta primera web conferencia. La idea es empezar con muchas expectativas, iniciar bien desde el principio y pues obviamente aprender de estos ejercicios también de formación y sobre todo aprovecharlos al máximo. Acá estaré en el chat. Muchísimas gracias, profe Carolina. No sé si ya la profe Melisa logró ingresar. Igual, ella nos estará acompañando más adelante. Estamos atentos de que puedan ir ingresando a medida de que vamos transcurriendo nuestra web de curso. Bueno, ahora sí, apreciados estudiantes, me voy a permitir brindar unas generalidades del curso Observación y Entrevista. Ustedes saben que el curso se denomina Observación y Entrevista, hace parte del plan nuevo. Ustedes conocen que todos los cursos tienen una identificación que es un código. El código de nuestro curso es el 403011. Este curso tiene una tipología. La tipología es que es metodológico. ¿Qué significa? Significa que tiene un 50% teoría y un 50% práctico. Cuando el curso es metodológico, apreciados estudiantes, no es habilitable. Por eso nos permitimos dar esa información desde el principio, que el curso no es habilitable y por eso es importante en lo posible que ustedes desarrollen cada una de las actividades que están propuestas en la estrategia de aprendizaje. Este curso hace parte del campo de formación disciplinar, tiene 3 créditos, como ustedes pueden visibilizar. Cuando se habla de los créditos académicos, estamos hablando de las unidades académicas y el curso de observación y entrevista tiene 3 unidades académicas respectivamente. Se oferta a partir del 4º periodo académico. ¿Esto qué significa? Apreciados estudiantes, de que no es un curso de primera matrícula, es un curso donde ya ustedes han tenido un aprendizaje previo, ya han tenido un entrenamiento antes de
este curso, entonces tienen mayor opción de la comprensión frente al manejo del campus y de los recursos que allí se encuentran. Igualmente, este curso hace parte del núcleo problemático, salud comunitaria y convivencia. Ustedes se preguntarán, pero ¿eso a qué se refiere? Hace referencia a que nosotros damos respuesta a necesidades o problemáticas de las comunidades y este curso está direccionado hacia esas necesidades, hacia esas problemáticas que se pueden presentar y pues nosotros apoyamos desde el curso de observación y entrevista para brindar, digamos, esas indicaciones, esas orientaciones mediante el uso de estas dos técnicas de evaluación. Continuando, apreciados estudiantes, ustedes están aquí en este curso de observación y entrevista. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que se logre? ¿Sí? Por eso hacemos toda esta contextualización al principio y en la primera web. Ya indicamos que el curso es metodológico, ya indicamos que el curso no es habilitable y ahora queremos indicar cuál es ese propósito de formación. Esperamos que ustedes al final del curso hayan logrado tener la comprensión de cómo se planea, de cómo se crea, de cómo se aplica una observación y una entrevista psicológica, ¿sí? Como técnicas de qué, de evaluación. Ustedes van a hacer un reconocimiento que hay unas fases para su implementación. Ustedes van a hacer un reconocimiento que existen unos enfoques desde la psicología para aplicar estas técnicas. Asimismo, que hay unos contextos determinados donde ustedes pueden implementar la observación y la entrevista, lo que va a permitir también ese reconocimiento de que existen distintos tipos de entrevistas psicológicas y su campo de aplicación. Entonces, si nosotros comprendemos bien este propósito de formación, va a ser que se logre ese objetivo, ¿sí? De lo que esperamos que ustedes aprendan al interior de los contenidos que están propuestos en el curso. Y ya entrando a los contenidos propiamente, y como les mencionaba, tenemos 3 unidades. La primera unidad, que es la que estamos abordando el día de hoy, corresponde a la observación como técnica de evaluación. La segunda unidad, que es la entrevista como técnica de evaluación, que vamos a tener una segunda web igualmente. Y la unidad 3, la observación y la entrevista psicológica y contexto, que también vamos a tener una tercera web respectivamente. Continuando, apreciados estudiantes, el curso de observación y entrevista cuenta con una estrategia de aprendizaje. Es decir, ¿cómo así estrategia de aprendizaje? Es la forma, el proceso que nosotros vamos a realizar para lograr aprender la implementación de estas dos técnicas, ¿sí? Es estudio de caso. ¿Por qué estudio de caso? Ustedes como estudiantes se van a enfrentar a una situación específica, ¿sí? Esa situación va a plantear una problemática y ustedes van a comprender esa problemática, van a valorar esa problemática y la van a tratar de resolver mediante un proceso de discusión. Ahora bien, si el paso 1 fue individual, el paso 2, que está en desarrollo, es individual, a partir del paso 3 vamos a identificar un caso. Ahorita en este paso 2 simplemente estamos, cada una de sus tutoras les está sugiriendo un contexto para que se haga una observación. Sin embargo, a partir del paso 3 ya vamos a hacer un reconocimiento de un caso particular en cualquier campo, de acuerdo digamos, a las orientaciones que sus tutoras les indiquen, para empezar a hacer ese ejercicio de estudio de caso. Entonces ahí podemos visibilizar que el paso 1 ya hicimos un reconocimiento de las unidades. El paso 2, estamos haciendo una planificación y reporte, una observación y es lo que queremos orientarlos en el transcurso de este ejercicio. El paso 3, ustedes van a aprender a elaborar preguntas para una entrevista y a la vez van a tener un caso el cual van a discutir y van a identificar personajes y toda la situación que se presente. Ya el paso 4, vamos a tener la oportunidad de hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Es una práctica simulada, hay un simulador que está incrustado en el curso,
que se denomina cámara de Gesell. Esperamos lograr hacer ese ejercicio simulado y ustedes pueden visibilizar que si estamos identificando un caso, que si estamos ya haciendo un análisis de que si estamos elaborando unas preguntas, es porque vamos a llegar a ese espacio simulado donde vamos a abordar la entrevista con el cuestionario que se construye en el paso 3. Y finalmente el paso 5, ahí vamos a presentar ese resumen y esas conclusiones de lo que observamos y de nuestra interacción en la entrevista en la práctica simulada. Les estoy haciendo una síntesis, apreciados estudiantes, sobre lo que es este curso, sobre esa estrategia de aprendizaje, sobre lo que nosotros esperamos que ustedes logren desarrollar y abordar. Bien. Seguidamente, el plan de evaluación del curso. Ya se logró adelantar el paso 1, el cual tiene una puntuación de 25, ¿sí? 25 puntos, y se ha dado inicio con esa evaluación intermedia. La evaluación intermedia la integra el paso 2, paso 3, paso 4, y la sumatoria de estos 3 pasos nos está dando un total de 350 puntos. Finalizamos con la evaluación, que es una evaluación, una prueba objetiva abierta, correspondiente al paso 5, para un total de 125 puntos. Y ahí si sumamos nos estaría dando 500 puntos. Entonces, es importante, apreciados estudiantes, que logremos desarrollar cada una de las actividades, entendiendo que el curso es metodológico, entendiendo que cada paso va de la mano con el siguiente. Para comprenderlo hay que desarrollar todas las actividades. Si dejamos un paso aislado o no se hace, el siguiente va a implicar que de una u otra manera debamos comprender qué se hizo en el anterior para poder entenderlo y poder desarrollarlo. Entonces la invitación es que podamos adelantar el ejercicio completo, que todas las dudas y las inquietudes que se puedan presentar las consultemos con nuestras docentes de apoyo y de esta manera realizar nuestras actividades a satisfacción. Muy bien. Entonces, este es el preámbulo, como esa contextualización del curso, muy importante para que ustedes puedan estar ubicados, qué es el curso, cómo está integrado, cómo es ese plan de evaluación al cual ustedes se van a enfrentar en el desarrollo de estas 16 semanas de estudio. Ahora bien, vamos a entrar ahora hacia la unidad 1. La observación como técnica de evaluación. Quiero hacer un ejercicio ya que pues, tenemos la posibilidad, ustedes observan esta diapositiva. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, una persona que quiera compartir su opinión frente a qué nos está mostrando esta diapositiva relacionado con el tema que estamos hablando. ¿Alguien que quiera participar? A ver, jóvenes, estudiantes, ¿alguien que quiera participar? Bien, mientras que alguien... ¿Sí? ¿Quién se animó? Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Laura, sí, señora. Adelante, Laura, la escuchamos. Gracias. Gracias, mira. Creo que pues la lupa es como un símbolo de observación, como de estar muy atentos a cada respuesta que la persona tal vez da en la entrevista, a su comportamiento físico también, no solamente lo que la persona responda, por ejemplo, en cuanto al lápiz o elementos que la persona puede usar, pero como me fijo más que todo en la lupa, que es como una de nuestras funciones también. O sea, claro que sí, dentro de las pruebas y evaluaciones que se le hacen a las personas, conozco que está la parte escrita, está la parte verbal y está la parte como relacional, como en grupal. Pero aquí ya haciendo como un conjunto de cosas, veo que especialmente lo de la lupa, o sea, ya va observando cada paso que va teniendo esta persona, que está siendo evaluada. Entonces es como
como en cierta manera elementos esenciales para este tipo de técnicas que vamos a empezar a manejar. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esa participación. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Hola, buenos días. Hola, Patricia, buenos días, adelante. Gracias, pues veo que son como los elementos que debemos de tener en cuenta, ¿no? La lupa como observar, el lápiz y la hoja como para estar anotando aquellas situaciones que se presentan y pues bueno, de alguna manera si toca corregir algo, pues para eso está el borrador, ¿no? Pero creo que son los elementos que necesitamos en una entrevista. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Patricia, muy amable. Gracias a Laura, gracias a Patricia por esas apreciaciones. Bien, quisimos hacer como este ejercicio de presaberes para conocer la opinión de ustedes en relación a ver, vamos a ver, en relación a lo que les puede generar estos elementos para la técnica de observación, ¿cierto? Pero no solamente para la observación, así como mencionaban también para la entrevista. Es importante, apreciados estudiantes, que si vamos a adelantar la implementación de una técnica, contemos con herramientas para su realización. ¿Sí? Ustedes van a ver a lo largo del curso que existen esas herramientas porque ya no es la observación que quizás podemos hacer de mirar a algo, sino que aquí la observación ya nos está llevando a unas fases y a un proceso, ¿sí? Y para lograrlo vamos a contar con herramientas como con el papel, el lápiz, el borrador y esa lupita nos va a dar elementos para ver en detalle. Veo que Carmen tiene abierto el audio, no sé si quieras hacer alguna apreciación, Carmen. Listo. Cordial saludo, ¿cómo están? Mi nombre Muy es bien. Yadira. Mi nombre es Yadira y aparezco con Carmen porque en el momento ella es la que tiene el Zoom creado aquí en el computador. Es mi hija, pero mi nombre es Yadira Murillo Quinto. Estaba un poco retrasada por el inconveniente del sistema internet, pero aquí estoy. Bueno, muy bien, bienvenida, Yadira, muchas gracias. Estamos acá haciendo un ejercicio de presaberes, entonces estamos dando una explicación de que tenemos unas herramientas, unos elementos que nos van a permitir adelantar ese proceso para la implementación de la observación como técnica de evaluación. Bien, continuando, apreciados estudiantes, sí les pido el favor que, bueno, haciendo un paréntesis, que por favor diligenciemos la asistencia que se ha estado compartiendo hasta el momento, por lo que a nosotros nos solicitan evidencias del encuentro. Por otra parte, sí las invito a que mantengamos nuestros micrófonos en silencio para una mejor comunicación. Continuando con el ejercicio, hay otro punto antes de seguir que quiero compartirles a ustedes y es el siguiente. Estamos acá visibilizando un aspecto que se denomina consentimiento informado. Alguien que quiera dar su opinión sobre el consentimiento informado, sin la lectura que aparece en el slide. Alguien que desee dar su opinión. Pues, Adelante, Ana, creo. Ana. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, el consentimiento informado es un documento al cual primeramente se le informa a la persona qué procedimiento se va a realizar con ella. Por ejemplo, en este caso, si es una entrevista, si es una observación, se le explica qué metodología se va a utilizar, cuál es el fin y pues los objetivos como tal para eso y se le explica a la persona pues qué es como eso, ¿no? Eso se usa también obviamente en situaciones de casos de, por ejemplo, una cirugía, cuando le van a hacer un procedimiento médico a una persona, como para que la persona sepa de qué se trata lo que el procedimiento, pues, o
a lo que va a estar ella expuesta. Muchísimas gracias, Ana. Sí, efectivamente, el consentimiento informado, como lo explica la compañera, se da en distintos espacios y tiene un fin particular, que es informar. Informar es que, miren, ahí nos están hablando derecho a la información veraz, ¿sí? Entonces ahí nos hablan de la Constitución Nacional, que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros también, y tengamos presente que la ley que nos rige a nosotros acá en Colombia, que es la ley 1090 de 2006, correspondiente al Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, nos dicen que debemos nosotros tener esa precaución cuando implementemos técnicas, ¿sí? Cuando se implementan test psicológicos y la observación y la entrevista son técnicas para recopilar información. Entonces, debemos tener ese consentimiento informado de las personas a las cuales vayamos a implementar un ejercicio, sea una observación o sea una entrevista. También determinando si esta es participante o no participante. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el ejercicio que está en desarrollo, que es un ejercicio de tipo pedagógico, que no va a causar ninguna dificultad ni ningún daño a la persona, simplemente es un ejercicio académico, pedagógico, en el cual se está implementando unas herramientas de recolección de información, ¿sí? Pero aún así es importante poder indicarle a las personas qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se va a hacer y contar con el consentimiento de ellas para el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos en cuenta desde ya cuando vayamos a hacer algún ejercicio de acción o intervención, poder tener nuestro consentimiento informado, porque así lo indica también pues la Constitución Nacional y también el Código Bioético y Deontológico que nos rige a nosotros como psicólogos en Colombia. Entonces, quería empezar con este ejercicio además porque dentro del contenido del paso 2 está, ¿sí? Hay un modelo de consentimiento informado para nuestra implementación. Bien, y no solamente, digamos, para este momento de la observación, sino tenerlo presente para cuando hagamos también nuestro ejercicio de entrevista, que si bien es cierto, y me adelanto un poco a ese momento, que si bien es cierto, nuestra entrevista va a ser dentro del mismo grupo colaborativo, sí lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque es que nos estamos entrenando frente al proceso, frente a los pasos para implementar una observación y una entrevista. Bueno, continuando, apreciados estudiantes, en este momento ya contamos con 22 participantes, ya está la asistencia ahí compartida, por favor, para que la diligenciemos. Bien, ahora vamos con una definición, ¿sí? Entrando ya al contenido como tal de la unidad 1, ¿qué es observar? ¿Sí? Entonces, la observación es aquello que se hace con cualquiera de los procedimientos y técnicas de recogida de información. Miremos, apreciados estudiantes, que aquí ya estamos entrando con un elemento. Nosotros vamos a observar con una técnica para recoger ¿qué? Información. Aquí la percepción, lo que dice Fernández Ballesteros en su definición, dice la percepción es deliberada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me dispongo, me organizo a observar, ¿sí? Es una percepción deliberada, no es una percepción espontánea, ¿sí? Que voy caminando y observo, no, sino que aquí yo ya tengo un propósito, tengo un objetivo y voy a utilizar una técnica para observar. Entonces voy a tener esa percepción deliberada de esos comportamientos emitidos por un sujeto o unos sujetos, y entonces esto se hace mediante un observador entrenado, ¿sí? El cual ha preparado un protocolo que va a permitir una anotación sistemática. ¿Eso qué significa? Que previamente nos hemos preparado con nuestras herramientas de recoger información con un objetivo
dispuesto para anotar lo que vamos a observar. Y cuando se habla de sistemático, es que viene un paso a paso, ¿sí? Va a ser en unas franjas de tiempo, en unos momentos determinados. Entonces, observemos que aquí se empieza a generar una organización y a darse una estructura para observar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Aquí en esta parte ya vamos a trabajar el cuadro de planeación y las técnicas de registro. Tenemos este cuadro. ¿Ustedes han descargado ya este cuadro? Sí, señora. Muy bien. Quiero escuchar un aporte de una persona que me indique qué le puede generar este cuadro. ¿Para qué será este cuadro? ¿Alguien? Quiero escuchar la opinión de una persona. Es como para planear la realización de la observación que se le va a hacer al participante, qué observación, en qué tiempo, en qué tipo, las características, para tener un campo abierto y un tiempo determinado para la realización de la observación. Bueno, nos está diciendo Sergio que es para planear, ¿cierto? Otra persona, alguien más que nos quiera la opinión, Paula, adelante. Buenos días. Bueno, a mí me parece que esto nos da una organización. Yo me he certificado como coach y a veces deja uno como muy ambiguo la parte del conocimiento de lo que tiene que observar del paciente, del coachee. En este caso creo que nos da una organización para saber qué técnicas, qué unidad que se va a utilizar y todo lo que se pueda medir, pues se puede como mejorar y tener en cuenta para hacer luego un procedimiento pues psicológico ya con más técnica, ¿no? Gracias, Paula. Yo les pregunto, en este cuadro, apreciados estudiantes, ¿aquí estamos ya haciendo la observación? ¿Aquí registramos la observación? No. Mónica, adelante. Doctora, buenos días. No, me equivoqué, discúlpame. Qué pena. Bueno, listo, bien. Alguien que me indique, ¿en este cuadro estamos ya describiendo la observación? No. No. Paula, ¿por qué no? Porque ahí apenas estamos teniendo en cuenta lo que vamos a observar. Muy bien, muchas gracias, Paula. Apreciados estudiantes, importante lo que se está explicando. Muchas veces tomamos este cuadrito de planeación y más que planear, ahí hacemos es como toda la descripción como si fuera un diario de campo. Aquí simplemente vamos a colocar lo que queremos, lo que pensamos, lo que planeamos, lo que proyectamos, observar. No vamos a colocar nada más, ¿de acuerdo? Simplemente eso, vamos a planear. ¿Qué es lo que esperamos observar? Por ejemplo, sus tutoras les van a dar un contexto, un campo, ¿sí? de aplicación. A manera de ejemplo, ¿qué campos hay? ¿Quién me dice qué campos hay de la psicología donde podemos observar? A ver, estamos conversando porque las webs son de conversación con ustedes también. ¿Qué campos podemos observar? Campo educativo en un colegio, campo familiar, con nuestros familiares, con En la salud. Sí. compañeros de trabajo. Organizacional, familiar. Organizacional, laboral también. sí. Muy bien, tenemos distintos campos de la psicología, ¿cierto? Vamos a mencionar 6. Estamos hablando del educativo, del organizacional, del jurídico, del familiar, del comunitario, del de salud, ¿cierto? Entonces, esos son campos, ¿sí? Esos son esos contextos donde nosotros podemos adelantar nuestro ejercicio de observación. Ya teniendo esa claridad, sus tutoras les van a decir cuál escenario,
se estaría haciendo esa observación. ¿Por qué razón? Lo que sucede es que ahorita vamos a hacer un acercamiento para hacer nuestra observación y ya en el paso 3 las tutoras les van a compartir unos casos. O sea, en este momento no estamos abordando el caso como tal, simplemente el campo, el contexto donde se generan los casos. Entonces, por ejemplo, el campo educativo, una institución educativa, podemos hacer una observación natural a la hora del descanso, ¿sí? Entonces, vamos, hablamos con el rector en su momento, si nos permite hacer una observación natural y simplemente podemos llegar y adelantar nuestro ejercicio, pero hay que planear. O como ustedes estaban mencionando, en el lugar donde trabajamos, a los compañeros, ¿sí? Pero también debemos de implementar nuestro consentimiento informado para que ellos conozcan que estamos haciendo una observación participante en este caso. Simplemente observamos, no vamos a interactuar, no vamos a hacer entrevistas, simplemente estamos haciendo un ejercicio. Entonces, para lograrlo debemos de hacer una planeación. Vamos a pensar, bueno, ya nuestras profesoras nos están diciendo, o el de la salud, ¿sí? Que vamos a hacer una observación en el campo o en el contexto de la salud, ¿verdad? Entonces, a manera de ejemplo, me voy para una EPS y puedo quedarme observando ahí en una sala sin necesidad que tengamos una interacción con otra persona, pero todo eso lo tenemos que organizar y planear. Bueno, les voy a dar 2 participaciones a Paula y a la profesora Carolina, pero primero a Paula y luego a la profesora Carolina. Adelante. Bueno, una pregunta. Cuando vamos a observar, por ejemplo, un menor de edad, tenemos que el consentimiento informado para un adulto lo tiene, ¿no? Un adulto responsable, imagino. Porque es Sí, muy correcto. importante como observar sin que sepan también que están siendo observados para que su actuación pues sea natural. Entonces, cuando es un chico, pues sería muy interesante y creo que es importante que firme un adulto, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo, Paula, eso es así, aunque nosotros en las indicaciones preferimos que sean mayores de 18 años, ¿sí? O sea, preferiblemente que esas observaciones sean mayores de 18 años para contar con ese consentimiento informado. Bueno, seguimos con la profe Carolina y luego con la profesora Melissa, con los aportes. Bienvenida, profe Melissa. Adelante, profe Carolina y luego la profe Melissa. Bueno, profe, para complementarte un poco en el campo de salud, digamos que la salud está como inmersa en todo en lo que estamos, entonces no necesariamente podrían ser una EPS, podría ser, pero también es identificar en el entorno qué aspectos salutógenos tengo yo. Entonces, por ejemplo, si hay zonas verdes, si hay, por ejemplo, cerca, pues para respirar profundo, si hay buenas vidas para poder transitar, es decir, todo lo que implica también tener ambientes salutógenos o patógenos. Entonces, no, resulta que sí hay un parque, pero resulta que hay vicio en el parque. O sea, dentro de mi mismo entorno, yo puedo hacer como ese reconocimiento en dónde estoy y cómo eso, pues, de alguna manera puede afectar mi salud física y emocional. Gracias, profe, era todo. Muchísimas gracias. Miren ustedes, apreciados estudiantes, entonces, quienes estén con la profe Carolina, muy seguramente ella los va a direccionar hacia la parte de la salud y hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? Porque la salud es global, ¿sí? En todo está, se ve y se evidencia la parte de la salud. Adelante, profe Melissa. Gracias, profe Zuli. Bueno, digamos que algo también ahí importante, digamos que aclarar con el tema de los niños. Creo que sí hemos orientado mucho el ejercicio o en espacios que hemos tenido con ellos también les había orientado el sábado justamente lo importante que fuese con un adulto. Sin embargo, tienen que tener en cuenta también el tema del asentimiento, ¿cierto? Es decir, no puede ser... hay que tener mucho cuidado en que sí sea un espacio natural, yo le hablaba con ellos en el ejercicio, pero que es muy importante que el niño también esté de acuerdo con ser observado, ¿sí? Yo puedo explicarle muy brevemente lo que voy a hacer y simplemente observarlo, o sea, no puedo solamente tener el consentimiento informado del papá, que es el responsable o el representante legal, sino también si el niño está de acuerdo o no. ¿Listo? Y en lo posible, lo que podemos hacer es tener muy en cuenta por qué lo menciono, porque ya en ocasiones anteriores nos ha pasado, y es que el estudiante
me dice, como no es no participante de la observación, entonces no llené consentimiento porque es que él no era no participante y entonces yo no diligencié el consentimiento informado. No. Aquí vamos a hacer un ejercicio distinto porque lo que queremos es justamente que hagamos, que nos acerquemos un poco realmente a lo que se desarrolla. Entonces sí hay que llevar consentimiento informado, es decir, la persona debe estar de acuerdo, ¿cierto? Con la observación que se va a realizar y la idea es que nosotros también podamos dar una instrucción clara. Solo quiero observar lo que usted va a desarrollar el día de hoy o lo que va a hacer en tales actividades. Y eso es importante porque sí, digamos que con niños es muy interesante, eso sí es muy interesante el ejercicio, pero en tema del consentimiento y del asentimiento pues habría que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, profe Melissa. Mira que acá están haciendo una pregunta que si los tutores son las personas que indican cuál es el contexto. Sí. Sí, son sus tutores. Entonces, aquí tenemos a la profesora Melissa Castillo, la profesora Carolina Herrera. Ellas son las personas que en el foro les van a indicar el contexto, ¿de acuerdo? Y ya en el paso 3, ellas les van a subir en el foro el caso, tal cual. Entonces, vamos a seguir adelante y yo le agradezco mucho las intervenciones a las profes, si algo para seguir nutriendo el ejercicio de esta web. Bueno, entonces, claro, apreciados estudiantes, que este cuadro es para planear. Aquí no vamos a describir la observación, ¿sí? Simplemente vamos a hacer la planeación. ¿Qué es lo que queremos nosotros observar? Bueno, ahora me voy con la descripción de cada parte, pero quiero invitarlos y invitarlas porque nos sucede en las web, que hay preguntas y muchas, y nosotros nos damos cuenta que esas preguntas surgen porque no hemos leído los contenidos de apoyo. Esto que ustedes ven en estos slides está en el libro de Fernández Ballesteros, Evaluación Psicológica, Conceptos, Métodos y Estudios de Caso. Segunda edición, ustedes lo encuentran en los contenidos del curso. Entonces, aquí nosotros brindamos la explicación y para entenderlo y hacer el proceso de interiorización o de transferencia del conocimiento debemos leer, ¿de acuerdo? Leamos para poderlo comprender. Bien, ahora vamos a mostrar de forma segmentada cada partecita de ese cuadro de planeación para entenderlo, para comprenderlo, para hacerlo bien. Entonces, tenemos acá este primer recuadro que se denomina relación observador-observado. Entonces, que si es una observación participante, no participante o allegado. Ya la profe Melissa nos acaba de decir, va a ser una observación participante porque vamos a implementar un consentimiento informado y en dado caso, de acuerdo a las indicaciones de sus profesoras, sí se va a implementar con niños y si fuera así, entonces consentimiento y asentimiento informado. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte ya es clara. Solamente que vamos a colocar observación participante. ¿De acuerdo? Y si es allegado, pues allegado. ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, es no más, solamente colocamos eso. Observación participante, no es más. Seguimos. Unidad de análisis. Bueno, acá, ¿qué es la unidad de análisis? ¿Qué observar? ¿Qué observar? Acá ya empezamos a pensar un poco más. El primer recuadro está claro, que es observación participante. Y ahora seguimos la unidad de análisis. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar de acuerdo a ese contexto que está establecido? Vamos a observar atributos, ¿sí? Que son esas características que se supone están siendo expresadas en una conducta. Entonces, cuando observamos que una persona frunce el ceño, porque puede tener una preocupación, porque puede tener estrés, que es la conducta como tal, ¿sí? Esa ya hace parte de una actividad motora, verbal, sin ningún atributo. Por ejemplo, camina rápidamente, grita, alza la voz, ¿sí? Dice hola, se sienta frente al computador por 5 horas. Entonces, ¿cuál es esa conducta que queremos nosotros observar? Y lo colocamos ahí. Interacción, eso ya tiene que ver con relaciones que se dan entre individuos o el individuo con su ambiente. Entonces ahí está hablando de una interacción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da la respuesta de un padre cuando un niño hace pataleta? ¿Cuál es ese cambio de estado de ánimo cuando, por ejemplo, acá nos colocan el ejemplo, cuando cambian las estaciones? Ustedes saben que el clima afecta y hace que las personas también
tengan una interacción de una forma o de otra. Tenemos la siguiente, producto de conducta, resultado de un conjunto de actividades. Entonces acá colocamos, ¿sí? Ahí nos colocan ejemplos, dibujos de hechos por los niños, por ejemplo, de preescolar, el número de piezas que puede hacer una persona que está trabajando en una empresa. Entonces, esos son los productos de las conductas de las personas. Aquí es que vamos a observar. Lo delimitamos y lo colocamos acá. Si es una conducta, si es una interacción, si es un producto de una conducta. A veces nos preguntan, colocamos 1, 2, 3, eso depende de lo que ustedes quieran observar, ¿sí? Entonces muchas veces se sugiere que se pueda delimitar uno de esos aspectos para no confundirnos, pero si lo tenemos muy claro podemos colocar 2 o 3. Otro recuadro es muestreo. ¿Cuándo y o a quién observar? Entonces acá nos está dando la opción de tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar para observar? ¿Cuántas veces? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué intervalos vamos a tener en nuestro registro de observación? ¿Sí? Aquí quiero manifestar lo siguiente. Muchas veces, o sea, la herramienta que el estudiante elige, por lo general, es un diario de campo. El diario de campo nos permite hacer observaciones en el tiempo en varios momentos o varios días, ¿sí? Y de hecho todas las herramientas nos lo permiten. He encontrado diarios de campo que son así, como de 3 o 4 interlíneas, muy breves. Entonces aquí la invitación, o sea, es como si se hiciera una observación en 2 minutos, ¿sí? En 3 minutos, porque no estamos describiendo mucho, apenas algo muy corto. Entonces la invitación es que nos pensemos, podemos hacer una observación en 2 sesiones o podemos hacer una observación, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, por 10 minutos, por 15 minutos. Eso ya depende de la duración de las sesiones, de los periodos, de los intervalos que cada uno considere para hacer la observación. Y de hecho el tiempo abarca para todas las observaciones, ¿sí? Aquí estamos hablando ahora de muestreo de situaciones. ¿En qué momento? ¿En qué situación? Tuve una oportunidad, un estudiante que me decía, el único momento que tenemos es a la hora del almuerzo. Ah, bueno, entonces a la hora del almuerzo, ¿sí? En la jornada laboral. Ah, bueno, en la jornada laboral. O sea, horarios que sean posibles y que nos permitan esa observación participante. Y lógicamente, cuando expliquemos que vamos a hacer la observación, la persona observada sí lo permita, que se sienta cómoda que estamos haciendo esa observación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tenemos el muestreo de sujetos. Bueno, entonces ahí se realiza cuando al no poder observar todo un grupo, se selecciona un grupo más pequeño que puede ser representativo. Entonces, por ejemplo, me voy con las personas en la parte laboral. Si estamos en una empresa, pues solamente podemos elegir o seleccionar una muestra de sujetos para hacer esa observación, siempre y cuando ellos conozcan que se va a realizar la observación. ¿De acuerdo? Yo las invito a que hagamos las preguntas en el chat, que ahí están mis compañeras también, y ellas nos apoyan con las respuestas para avanzar, porque pues siempre hay bastante que explicar. ¿Listo? Entonces les agradezco las preguntas por el chat. Continuando, entonces ya nos queda claro, ¿sí? Aquí, el tiempo, la situación y a quién. Sí, o sea, ¿cuándo y a quién vamos a observar? Simplemente vamos a indicar acá, voy a observar 2, 3 veces en esta franja y a tal persona o tal grupo. No vamos a hacer la descripción, simplemente vamos a indicar cuándo y o a quién observar. Eso es todo en este cuadrito. Nos vamos ahora al lugar de la observación. ¿Dónde observar?
Entonces, si es una situación natural, una situación artificial, aquí va a ser, no hay otra respuesta, va a ser una situación natural, porque no vamos a hacer ninguna modificación en el espacio donde se va a realizar la observación, ¿sí? Entonces, es en un ambiente ordinario. No va a haber ninguna variable adicional que nosotros incluyamos dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces, es una situación natural. Simplemente vamos a colocar acá el lugar y pues es una observación natural. Las unidades de medida. Bueno, ¿qué medir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir de esa unidad? Ocurrencia. ¿Se da o no se da la conducta? ¿Pasa o no pasa? El orden. ¿La conducta se da como estímulo o como respuesta de otra conducta? ¿Sí? La duración. ¿Durante cuánto tiempo puede durar ese comportamiento, esa conducta o esas horas? ¿Sí? Entonces, estábamos hablando hace un momento del ejemplo del niño que de pronto le hace pataleta a los padres. ¿Ocurre o no ocurre la conducta? ¿Hace o no hace la pataleta? ¿En qué orden ocurre esa situación o esa conducta? ¿Se da como un estímulo o respuesta de otra conducta? Entonces, si el niño está pidiendo que le compren un helado, pero en ese momento no se lo van a comprar, entonces estamos mirando que eso puede ser una respuesta de otra conducta producida por sus padres. Entonces, ahí nosotros podemos indicar en qué orden. La duración, cuántos segundos, minutos, horas o días ocurre la conducta. Si es solamente que la pataleta ocurre cuando salen por ejemplo, a la calle a hacer alguna diligencia. Si él se demora mucho tiempo llorando, unos segundos, unos minutos, o se tranquiliza y vuelve otra vez a hacer la pataleta. Y la frecuencia, ¿cuántas veces, por ejemplo, en la salida puede que ocurra esa conducta? O solamente cuando salen, pero el resto del tiempo no sucede, la frecuencia. Entonces, aquí ustedes pueden elegir qué medir de esa unidad, si ocurre, en qué orden, cuánto dura y cuántas veces se puede presentar. Y lo marcamos acá. Entonces vamos a decir que vamos a hacer una observación de ocurrencia con un orden y una duración. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos vamos con el cuadro que tiene que ver con esas técnicas de registro. ¿Con qué observar? ¿Con qué observar? Miren ustedes que hemos estado dando la explicación de cada elemento que esperamos que se pueda registrar. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En estas técnicas, con estas técnicas, ahí sí vamos a hacer la descripción particular o el señalamiento particular de la conducta que vamos nosotros a observar. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar, sea bien registros narrativos o escalas de apreciación o registros de conducta o matriz de interacción o mapas de conductas o un diario de campo que también hace parte de los registros narrativos. Entonces aquí simplemente vamos a colocar a manera de ejemplo, diario de campo, ¿sí? Diario de campo. Entonces solamente colocamos la herramienta con la que nosotros vamos a observar, ¿de acuerdo? Vamos ahora a socializar las técnicas para que ustedes tengan un ejemplo y también vamos a mirar ese documento de apoyo que está en Excel con cada uno de nuestros instrumentos que son, pues que la idea es que ustedes puedan tener esas herramientas a su disposición para poderlo trabajar. Este es un ejemplo de un registro narrativo, ¿sí? Y acá nos está diciendo lo siguiente. ¿Alguien de los estudiantes que nos quiera hacer la lectura? ¿Alguna de los participantes? Mira, acá lo aumento un poquito más. René dice, yo, profesora, qué pena. René dice repetidamente, quiero un vaso de leche. Se da la vuelta al ver a su madre mientras le pide el vaso de leche. La madre va al frigorífico. Espérame porque me salen niñas comentando y no me deja ver. Parece que va a abrir este, pero no lo hace.
Se dirige al lugar donde está Pedro. Se inclina cariñosamente hacia él y le da un beso en el cuello. Pedro le responde con una sonrisa, como si estuviera satisfecho de atraer la atención de su madre. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por el apoyo. Este es un ejemplo de registro narrativo. ¿Qué sucede? Lo que yo les explicaba. Bueno, este es un ejemplo sencillo, pero sí tiene un detalle en toda esa narrativa. La idea es que ustedes puedan hacer un ejercicio similar ampliamente de acuerdo a lo que ustedes estén observando, ¿sí? Y lo que alcancen también en su instrumento. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de diario de campo. Tenemos acá, ¿por qué hacemos tanto énfasis en el diario de campo? Porque el diario de campo, y espero que lo tengan presente, lo vamos a retomar nuevamente en el paso 4, cuando vayamos a hacer la práctica simulada. Porque con la simulación vamos a tener distintos roles. El rol del observador, el rol del entrevistador y el rol del entrevistado. Como en cada caso se va a dar la oportunidad de hacer la entrevista y mientras que se hace la entrevista, los demás asistentes vamos a observar. ¿Y cuál va a ser la herramienta de registro para observar? Va a ser el diario de campo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. El diario de campo nos permite ubicar una fecha, un lugar, un tema a observar, una hora, cuál es ese objetivo, qué es lo que nosotros queremos hacer con esa observación, quiénes serían los protagonistas de lo que vamos a observar, y ahí sí viene la observación como tal, en detalle, y por último los comentarios que no estarían en los otros aspectos anteriores. Ese es nuestro diario de campo. Igualmente, cuando lleguemos a ese momento 4, ustedes pueden recurrir a este ejemplo, inclusive pueden reestructurarlo si ustedes consideran que podemos incluir otra casilla, otro aspecto que sea pertinente tener ahí para llevar un registro, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una primera herramienta. Tenemos una siguiente herramienta que son el registro de conductas. Esto ya más orientado hacia lo que puede suceder con una persona a lo largo de una secuencia del día. Entonces, aquí podemos observar que dice que se puede hacer la observación cada día a lo largo de la semana, se anotará con una marca en cada casilla lo correspondiente a cada conducta si aparece, ¿sí? Y cuántas veces ocurre en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y eso se va ubicando en cada casilla. Esta es para una observación un poco más detallada y que se nos permita realizar. Por lo pronto, solamente estamos dando la indicación que se pueda manejar el diario de campo, pero existe en este registro de conductas cuando necesitamos tener mayor precisión frente a lo que está ocurriendo en el comportamiento. Aquí por lo menos nos está indicando, puede que se dé en un niño, entonces nos está diciendo hay unas situaciones y hay unas conductas. Entonces, por ejemplo, tenemos la mañana, levantarse, arreglarse, desayunar, ir al colegio, otros. Y si se cruza con que no presta atención, con si discute, no obedece, llora, pega, rompe algo, miente, se queja, parece triste, da órdenes, colabora, obedece, contesta bien, parece alegre, juega y otras positivas. Este es un ejemplo de registro de conductas. Nosotros lo podemos construir, ¿sí? Aquí nos está dando la matriz como referencia de lo que podemos nosotros considerar respecto a lo que queremos observar. ¿De acuerdo? Ya nos vamos a ir con un ejemplo más detallado con el Excel. Aquí estamos brindando la explicación. Ya con el Excel se va a comprender un poco más. Inclusive ustedes lo tienen para su consulta.
Nos vamos ahora con la matriz de interacción de pareja. Aquí la matriz de interacción de pareja, si hablamos de dos, pareja, dos, ¿sí? Entonces, el día y el observador. Entonces, tenemos acá al marido y aquí a la mujer, ¿sí? Aquí el marido le ponemos unas características, por ejemplo, alabanza, crítica, comentario neutro, total. Aquí la mujer, si se da la valoración positiva, si se da una valoración negativa o simplemente no da respuesta y el total también, ¿sí? Esto puede ser para una observación que se dé con una pareja, ¿sí? Entonces, hacemos también nuestro cruce de información y nos va a sumar cuántos durante esa franja de tiempo en que nosotros adelantemos nuestra observación. Vamos a ver ahorita en la matriz, en Excel, un ejemplo para que nos quede más clara la información. Bien, aquí encontramos otra herramienta que se denomina mapa de conductas. Miren, este mapa de conductas nos permite visibilizar cómo se desarrolla un comportamiento al interior de un establecimiento, de una institución. Entonces, si se da la actividad, hay unas convenciones. Entonces, esto en el campo laboral es muy interesante porque si logramos tener nuestro mapa, podemos ubicar y determinar, por ejemplo, cuántas personas y por cuánto tiempo se la pasan, por ejemplo, en el casino, o cuántas personas se la pasan, por ejemplo, en la sala de juntas. Entonces, queremos ver cómo esa dinámica se puede presentar al interior de la empresa con sus colaboradores, ¿sí? Entonces, aquí también quiero hacer referencia que de acuerdo al contexto, al campo y al caso, se va a elegir la herramienta más indicada y conveniente, ¿sí? Entonces, la más indicada y más conveniente. Entonces, para este ejercicio podríamos dejar que se trabaje el diario de campo, porque de acuerdo a ese campo de actuación, pues no nos permitiría, por ejemplo, dar el trabajo, adelantar un ejemplo de mapeo, ¿sí? De mapa de conductas. Entonces ya depende del contexto y del caso para hacer la selección de nuestra herramienta. Aquí lo socializamos porque ustedes pues más adelante van a estar también abordando distintas acciones y muy posiblemente si llegaran a requerir hacer ejercicios de observación, ustedes saben que estas herramientas existen. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenemos otra técnica que son los códigos o sistemas de categorías. Entonces, este es un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque hay unos códigos. Los códigos ya son las siglas que integran la matriz. Entonces, por ejemplo, categorías de estímulo, categorías de conducta. Aquí el observador va a diseñar o a estimar cuáles pueden ser esas categorías de estímulo y cuáles serían esas categorías de conducta que estaríamos nosotros observando. Es decir, primero vamos a mirar qué códigos serían los que estaríamos implementando, ¿sí? Aquí por lo menos hay unos autores que crearon ese código de observación estandarizado para la evaluación de problemas de conducta en niños. Entonces, acá aparece esa definición de categorías. Observemos que este es un instrumento que está ya diseñado, que está validado y si en su efecto llegáramos a requerir para hacer una observación, pues sabemos que se cuenta con una herramienta de esta categoría para la evaluación de problemas de conductas en niños, ¿sí? Entonces acá nos están hablando de la categoría del estímulo, por ejemplo, instrucción positiva, ¿sí? Entonces, órdenes directas o indirectas, la orden debe ser específica y tener un referente concreto, debe poder ser cumplida inmediatamente, solo se puede registrar en un orden. Entonces, es importante que revisemos que esas categorías efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo y ya tenemos claro que estaríamos revisando que nuestra población para este ejercicio sería con niños, pero que tengan algunas situaciones o dificultades en sus conductas.
¿De acuerdo? Entonces, ahí estaríamos hablando de esta otra herramienta que es muy precisa para casos determinados. Aquí también continúa la definición de categorías desde la parte de la conducta social, desde la parte del juego, y también hay un aspecto o una franja donde se ubica también un aspecto para los niños que puedan presentar conductas autistas, si se presentan o no se presentan, y acá también aparece cada una de esas categorías con su respectiva definición. Miren ustedes la matriz, no nos preocupemos, no nos asustemos. Esta matriz es el resultado de estas categorías que les estoy indicando. Lo que debemos de ubicar es cada sigla a qué corresponde, ¿sí? Miren ustedes, aquí aparece, entonces hacemos nosotros ese cruce en la matriz dentro de este protocolo de registro. Pero es para que ustedes lo puedan reconocer, ¿sí? Es para que lo puedan reconocer que estas herramientas existen y se pueden implementar para un proceso de observación. Ahora bien, nos vamos con el archivo Excel para dar como unos ejemplos más precisos sobre el ejercicio. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla, voy a dejar de compartir acá esta presentación y me voy a ir directamente ya con nuestro Excel. ¿Me indican si ya se puede visibilizar el cuadro de Excel? Sí, señor. Profe Bueno. Zuli. Adelante, mi profe. Sí, claro. No, Listo. profe Zuli, Sí, estábamos sí, señora. Lo vemos. Que sí se ve claro. Listo, perfecto. Este cuadro de Excel, ¿dónde lo obtenemos? A ver, quiero escucharlos. ¿De dónde sale este cuadro de Excel? A ver, apreciados estudiantes, ¿de dónde sale ese cuadro de Excel? Cuéntenme ustedes. Voy compartiendo nuevamente el sistema. En el anexo está el cuadro. Tú lo enviaste y tenemos que escoger, creo que es uno de todos los temas que están ahí. Solo uno para desarrollar. Muy bien, correcto. Este cuadro está dentro de los documentos de apoyo en donde ubicamos la guía entrando al foro de trabajo colaborativo, ¿cierto? Estamos en el paso 2. Nosotros vamos a descargar la guía. Dentro de la guía o al ladito de la guía, ahí están los anexos. Uno de los anexos es el anexo 2, instrumentos de registro de la observación. O sea, aquí vemos varias pestañas. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 herramientas. Por lo pronto, y en orientación, con la orientación de sus tutoras, ustedes van a delimitar cuál herramienta es la más pertinente. Una vez un estudiante me preguntaba, profe, ¿hay que hacer todas las herramientas? No, solo se selecciona una, la que sea más indicada para ese contexto que usted va a observar, ¿sí? Entonces se revisa. Si hay mucha confusión, pues entonces se hace el diario de campo, que hace equivalente a un registro narrativo. Pero vuelvo, insisto, que sea bien elaborado, que sea escrito en lo posible, bien complementado, porque si encontramos diarios de 3 renglones, pues nos está indicando que esa observación fue muy corta, de muy poco tiempo, ¿sí? Entonces es importante hacerlo, permitirnos escribir, ¿de acuerdo? Acá hay un ejemplo y está asociado con la película de Los Simpson. Con la red pensamos en digamos, en una película en unos personajes que fueran conocidos en general, ¿sí? O sea, independientemente del tema, lo que queremos es traer el ejemplo para que ustedes se ubiquen de cómo lo podemos hacer. Entonces, tenemos este registro narrativo que equivale al diario de campo. ¿Qué debemos colocar? La fecha, el lugar, la casa del observador, el tema, la frecuencia del llanto, la hora, las 6:30 de la tarde, el objetivo, determinar la frecuencia del llanto de Maggie Simpson.
¿sí? Los protagonistas, Maggie Simpson, la observación. ¿Qué nos estaría haciendo falta acá antes de empezar a observar a Maggie? De lo que hemos conversado. Démosle la palabra a Laura. Adelante, Laura. Qué pena, profesora, he estado pendiente, pero pues en este momento yo me encuentro trabajando y ya necesito desconectarme. Hay forma que, no sé, yo sé que esto queda grabado, ¿cierto? Sí, señora, inmediatamente pues ya cuando concluyamos la web, yo le pido el favor acá a los compañeros que me ayudan con la migración de la web para tener la grabación y yo las estaré compartiendo en torno a información inicial. Claro que sí. Ay, muchas gracias, es que ahorita entra una Con reunión gusto. y no voy a poder usar los audífonos. Sí, señora, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno. A ver, apreciados estudiantes, ¿qué nos falta? Antes de empezar a observar a Maggie, ¿qué nos falta? El consentimiento. Correcto. Y como ella es bebé, es pequeñita. El consentimiento de los padres. De los padres, y ahí van a estar los padres. ¿Sí? Van a estar los padres mientras que se hace ese ejercicio de observación. Siempre, siempre. Por eso nosotros en lo posible sugerimos que sean adultos. ¿Sí? Para estos ejercicios que sean adultos mientras que aprendemos, mientras que nos entrenamos. Entonces, por la responsabilidad que implica el abordar un ejercicio con niños. Entonces, bueno, acá continuando, ¿qué observamos? Ya sabemos que tenemos nuestro diario de campo, que acá aparece toda esta descripción y ahora observación. Miren, adelante, ¿sí? Doctora, disculpe, tengo una inquietud. Yo sé que el consentimiento se debe firmar antes de la observación, pero me causa inquietud lo siguiente. Hay personas que cuando les dicen que se les va a hacer una observación, cambian la forma de hacer las cosas. Entonces, es posible llegar a observar y pedir después, o al menos en un lapso de tiempo, ese consentimiento. No, porque por eso hablamos de una observación participante y es necesario que la persona lo conozca, ¿sí? Porque estaríamos incurriendo en una falta de que empezamos a observar antes de sin el consentimiento de ellos, ¿de acuerdo? Por eso los temas deben ser posibles, que nos permita que sea auténtico, que sea algo tranquilo, porque lógicamente que las personas se van a sentir evaluadas y esa es la respuesta. Entonces me están observando, cambio. ¿Sí? Ok, gracias. ¿De acuerdo? Patricia y Mayra, para seguir adelante las intervenciones de ustedes. Patricia, adelante. Gracias. Una pregunta es, si yo voy a observar un niño, pido el consentimiento de papá o de mamá. Ellos lo hacen, lo firman, pero ninguno de los dos puede estar. Deben de estar. No, ahí deben de estar, no. Del trabajo. Entonces buscamos otra observación porque si es necesario que estén. O sea, necesario que estén. Cuando hagamos un trabajo, un abordaje con menores, es necesario que esté el cuidador, ¿de acuerdo? Por nuestra responsabilidad también que nos implica. Sí, es necesario que esté el adulto ahí acompañando al niño. ¿Quién más sigue? Entonces, compañeros, busquemos observaciones que sean más accesibles, ¿de acuerdo? Que no impliquen, digamos, mayor dificultad. Y les quiero contar una historia, ya que estamos en este ejercicio de si lo podemos hacer. En el periodo 16.1, que también está en desarrollo el curso, ellos ya casi están para terminar, tuvimos una situación de las observaciones. En el campo jurídico, había mucha dificultad, que debíamos tener un oficio, que un permiso, que para ingresar a un juzgado, bueno, eso implica mayor responsabilidad y pues no se trataba de eso. Analizando con la docente se tomó otra estrategia, ¿sí? Entonces, flexibilizar un poco más la observación. Entonces, ahí la idea es que ustedes en conjunto con sus tutoras
puedan concertar ese campo de observación, ¿de acuerdo? Que sea posible para nuestro ejercicio, porque lo que estamos haciendo acá es apenas un inicio y un reconocimiento de estos instrumentos, ¿sí? Y todo lo que ustedes están manifestando ocurre, pasa, ¿sí? Es verdad. Entonces vamos a buscar una forma que sea más sencilla para lograrlo. Inclusive, ustedes tienen la posibilidad en sus hogares con personas mayores, ¿sí? Mayores de 18 años, que ahí por eso hablamos de la observación con un allegado, ¿sí? Que ese allegado permita de forma espontánea observarlo, ¿sí? Pero eso sí, ya, por favor, en concertación con sus tutoras de apoyo, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra indicación? Tutora, yo tengo una inquietud. Mayra, adelante. Si yo voy a hacer una intervención a una persona, mínimo, ¿cuántas veces la puedo hacer? Un ejemplo, yo la voy a hacer en el entorno laboral, se la voy a hacer a un señor, pero quisiera saber si la hago solo 3 veces, digamos, cada 2 días, o si hay que tener un tiempo estimado. Bueno, Mayra, entramos primero a manifestando que es una observación, ¿sí? No vamos a hacer una acción directa, no, solo observamos, ¿sí? Es participante porque conversamos, porque le pedimos a esa persona que pues le damos la información de consentimiento informado, ¿verdad? Vamos a observar simplemente. Entonces, ya usted en su cuadro de planeación determina qué es lo que quiere observar de esa persona. Una conducta, un atributo. O sea, empezamos por ahí. ¿Qué? Dependiendo de ese qué quiere observar, usted delimita el tiempo. Si con una sola observación en 1 hora es suficiente, o si yo quiero de verdad ratificar que ese comportamiento, esa conducta se presenta cuando hay determinados estímulos en ese entorno, entonces lo voy a hacer nuevamente a la misma hora, o mejor aún, lo hago más tarde para evidenciar si se permanece, o sea, lo que hablábamos del tema de la frecuencia, ¿sí? Entonces usted puede estimar qué tiempo y en qué franjas y con qué frecuencia observar. Pueden ser 3 veces, a manera de ejemplo, ¿sí? Bien. Perdón, qué pena, ¿sí? yo tengo una pregunta ahí. Bueno, yo decidí estudiar psicología porque mi hijo tiene síndrome de Asperger. Y bueno, él ahorita pues ya es mayor, está en todas las terapias y cosas, pero en este caso yo podría pues observarlo a él, porque sé que no se puede tener terapia con una persona con grado de consanguinidad y algo así por la tela de juicio, ¿no? Por ser imparcial y todo. Pero sí me gustaría pues empezar como ese proceso de poder entenderlo, más que ayudarlo a poder entenderlo, ¿no? Porque pues el Asperger no está como algo que se pueda como curar, sino es algo de manejo. Y no sé de qué forma sí podría como observarlo, cuál sería la mejor herramienta para observarlo a él, ya que lo tengo pues viviendo conmigo. Bueno, Paula, ¿cierto? Bien. Primero, pues quiero ubicar la parte del contexto. Ya en coordinación con su tutora, van a revisar si ese contexto aplicaría. No significa que no se pueda hacer. Puede ser un ejercicio paralelo de acuerdo a su intención de la comprensión frente a esa conducta o comportamiento. Podríamos hablar del código de categorías, pero usted podría establecer unas categorías, porque el código que estábamos viendo de estos autores se habla de conductas en los niños que tienen mal comportamiento y para este caso no aplicaría. Entonces podemos hacer un ejercicio, pero también podemos pensar en una matriz de interacción. Usted puede organizar sus categorías, sus franjas de tiempo, por ejemplo, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y puede delimitar cuáles son esos aspectos que usted
estaría observando y con qué frecuencia. Usted podría organizarlo, ¿sí? Inclusive, para la condición, ya indagar si existe o hay una herramienta de observación. Solo observar para comprender qué sería el propósito del ejercicio, ¿sí? Pero sí la invito a que con su tutora se revise porque se va a tener un contexto unificado para los grupos, ¿sí? No va a ser particular, por lo que implica mayor ejercicio, digamos, para unificar criterios y porque de esta observación, empezando a entrarnos en un contexto, vamos a llegar al paso 3 con el caso que se va a proponer con personajes, con situaciones y con el cual vamos a desencadenar nuestra práctica cuando estemos en el paso 4. ¿Sí? Es toda una secuencia, del ejercicio que vamos a hacer. Listo, bueno, compañeros, con mucho gusto, Paula. A nivel pedagógico y didáctico, todas estas herramientas son muy útiles y como les mencionaba, este es un inicio y la invitación es que leamos, la invitación es que hagamos ejercicios, la invitación es que hagamos una comprensión, solamente estamos haciendo un ejercicio pedagógico, ¿sí? No estamos haciendo una intervención, simplemente estamos haciendo un ejercicio pedagógico utilizando la herramienta de la observación, de la técnica de la observación, mediante herramientas de registro, que son las que estamos acá estudiando hoy. Bien, ahora tenemos, estábamos explicando que acá diligenciamos nuestro diario y empezamos esto que está en rojito, es toda la descripción. Ustedes lo pueden leer, lo tienen a su disposición. No lo voy a leer porque ustedes lo van a adelantar, van a hacer esa tarea juiciosamente para comprender cómo es que podríamos hacer nuestra narrativa. Ahora, nos vamos con otra herramienta que es la escala de apreciación. Entonces, si estamos acá con Maggie, ahora nos vamos con Bart. ¿Qué ocurre con Bart? Mire, escala de apreciación. Bart Simpson, a su hijo le sucede ¿qué? Es un ejemplo, ¿cierto? Que no presta atención en clase, que se aísla, que no hace tareas. Entonces, ¿cómo podemos observar? Acá tenemos unas categorías. Por ejemplo, a su hijo le sucede que nunca, rara vez, a veces, a menudo. Entonces, podemos colocarles unos números, ya podemos manejar unos números. Nunca el 1, ¿sí? Rara vez 2 a 3, ¿sí? A veces 4, a menudo 5 y 6 y siempre 7. Entonces, esa sumatoria al final nos va a permitir tener también una categoría de con qué frecuencia se puede estar presentando un comportamiento. Por ejemplo, que no preste atención en clase. Entonces, acá nos está diciendo que no presta, en el caso de Bart, claro está, que es el ejemplo. No presta atención en clase y no lo colocan con el numeral 7, que significa siempre. O sea que él siempre, de acuerdo a la observación, no presta atención en clase. Se aísla. Acá dice que nunca, rara vez, a veces con un 4 y no hace tareas, nos está indicando que no hace tareas a menudo, lo que significa que pues, eventualmente hace sus tareas, pero por lo general no. Este es más sencillo y miren que esto lo podemos crear, nosotros podemos crear estas categorías de acuerdo a lo que queremos nosotros observar y asimismo colocarle un código numérico para poderlo evidenciar y que nos dé un estimativo frente a la frecuencia de lo que puede estar ocurriendo. Ahí estamos dando una escala, por eso se llama escala de apreciación, porque estamos manejando una escala del 1 al 7 para poder delimitar cómo se está presentando una conducta. Bien, ahora nos vamos con registro de conductas. Ahora ya tuvimos a Maggie, tuvimos a Bart y ahora nos vamos con Homero. ¿Qué pasa con Homero? Mira, tenemos conductas y situaciones. Si ven ustedes que tenemos las mismas matrices del libro de Fernández,
¿verdad? Él nos lo presenta en el libro bien organizado y aquí lo trajimos en este cuadrito, en esos cuadritos de Excel, pero con un ejemplo de una situación. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo con sus personajes. Aquí tenemos a Homero, tenemos la conducta y tenemos la situación. La situación sí se presenta en la mañana, a mediodía, en la tarde, noche, ¿sí? Bien, tenemos acá, por ejemplo, que si toma cerveza, que si ve televisión, que si pica en la nevera, que si se distrae. A ver qué encontramos en nuestra observación. En la mañana se evidencia pues que no se observa que tome cerveza. Se observa que toma cerveza, pues no aparece que toma cerveza, no aparece marcado. Que ve televisión al levantarse, que ve televisión a mediodía, cuando se va a descansar. En esa parte se observa o se marca que la conducta se presenta. Que si pica en la nevera, acá podemos observar que pica en la nevera en la tarde-noche cuando se va a acostar, ¿sí? Ahí está ocurriendo la conducta. Que si se distrae, pues no parece marcado que si se distrae. O sea, es un ejemplo de nuestra observación, lo que yo les decía a ustedes de acuerdo a la franja del tiempo. Ustedes determinan a qué horas hacer la observación, a qué hora se presenta la conducta y ya ustedes la pueden marcar, dependiendo de lo que vayan a observar, ¿sí? Y si esta herramienta es útil para la observación que se quiere realizar. Ahora nos vamos con otra. Esta es la matriz de interacción. Miren ustedes, acá ya hay una interacción entre dos personas. Tenemos en este lateral izquierdo a ella frente a esa conducta de Homero. Si le da ira, si le causa ternura o si es indiferente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué encontramos? Cuando Homero ronca, a Marge le da ira. ¿Sí? Cuando Homero es romántico, a Marge le da ternura. Cuando Homero es glotón, a Marge le da ira. ¿Qué pudimos evidenciar acá de esta matriz de interacción? Que se presenta en Marge una emoción de la ira con mayor frecuencia que de ternura o que de indiferencia. Porque en el día, durante el momento en que se hizo la observación, se evidenció que ella tuvo más episodios de ira, 2, que de ternura, que solamente fue 1. Bien, ahora el mapa de conducta es lo que les estaba diciendo. Por lo general se puede implementar en el entorno laboral. Aquí tenemos a Mr. Burns, la oficina de Mr. Burns, ¿sí? El parqueadero Homero. Entonces, ¿qué hace Mr. Burns? Tenemos acá también unas imágenes que nos señalan qué ocurre cuando se hace la observación con un mapa de conductas. Entonces, tenemos una estrellita que es vigilante, un 80%, un solecito que es dialogar, un 10%, y aquí en rojito, como si fuera una banderita, la que es regañar. Entonces, observemos que el diálogo en la oficina de Smithers es de 10%, regañar un 10% en la oficina de Homero y vigilar casi desde la oficina de Mr. Burns en un 80% para un 100%. Entonces, esto ya depende de la observación que se haga dentro de ese mapa de conductas. Aquí estamos colocando el registro, pero podemos pensar, imaginar que hay un mapa donde están las oficinas, donde está el parqueadero,
y donde se hace toda esa observación para poder determinar que esto está ocurriendo. Ahora en la categoría, las categorías de conductas que yo les explicaba que se pueden crear, que nosotros podemos crear esas categorías de conducta de acuerdo a lo que nosotros queremos observar. Aquí se creó esta categoría de conducta frente a Lisa Simpson. Entonces, tenemos unos estímulos, una conducta individual y una conducta social, que serían las categorías que queremos identificar en Lisa. Entonces, por ejemplo, tenemos estímulos, que es una orden directa, un grito o ignorar. Tenemos la conducta individual, que es obedecer o desobedecer. Y tenemos la conducta social, que es hablar o que es abrazar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta parte de la categoría de conductas, ¿con qué intervalos estaría presentando? ¿Sí? De acuerdo a los estímulos que se vayan evidenciando. Entonces, acá podemos encontrar que en el caso de Lisa, ella obedece, si tenemos una parte donde nos está indicando que ella está obedeciendo, puede presentarse un momento en que ella desobedezca y así sucesivamente vamos generando ese registro dependiendo de la conducta, como lo observamos acá, y dependiendo del estímulo que puede estar generando esa conducta. Apreciados estudiantes, ya se nos está finalizando el espacio de nuestra web. La idea o la invitación es que ustedes con sus tutoras puedan hacer encuentros CIPAS también para profundizar en esta información. Igualmente, una vez tengamos la grabación, las estaremos compartiendo y la idea es que ustedes puedan seguir las indicaciones que están en la guía de actividades. Eso sí, importante que puedan tener claridad qué es lo que van a observar, cuál es ese contexto, para que de esa forma puedan delimitar qué herramienta implementar para hacer la observación. No sé si alguna de mis compañeras, la profe Melissa o la profe Carolina quiere hacer alguna apreciación antes de dar el cierre a la web. Bueno, ¿alguno de los estudiantes? ¿Comprendido? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, bien, entonces la invitación, estar muy pendientes de las orientaciones que les brinden sus tutoras. Igualmente estaremos brindando información para cuando hagamos la segunda y la tercera web, que puedan asistir, que puedan participar. Espero que todos hayan registrado la asistencia. Profe, un momento. Sí, señora. No me respondieron las preguntas en el chat. Espérate, a ver, discúlpame, ya miro rápidamente, tenemos 2 minuticos, a ver qué puedo, a ver, hazme las preguntas, a ver. Bueno, la primera es que yo tengo síndrome de Asperger. ¿Eso puede influenciar en algo mi observación? No realmente, porque para eso está la planeación. Si usted adelanta muy bien y estructura muy bien lo que usted piensa observar, se esperaría que se observe lo que usted quiere observar. Entonces no va a haber ninguna, digamos, que incida, a menos que ya cognitivamente le genere una distorsión en lo que usted observa para lo que vaya a registrar, ¿sí? Le preguntaría yo, ¿le puede afectar, digamos, o cuando usted observa y su interpretación es diferente? ¿O cuando usted observa puede describir tal cual como usted está recibiendo el estímulo? Esa era mi otra pregunta. Por ejemplo, me parece más sencillo utilizar los otros, no el diario de campo, sino los otros que son más estructurados, o sea, detalladamente es como cuántas veces, pero ahí uno no hace como el diario de campo una intervención como tal, sino solo va colocando, rellenando el cuadro. Y cómo uno escoger el tema de observación, porque los temas de observación, por ejemplo, son muy básicos. Por ejemplo, frecuencia de llanto, o sea, cuántas veces llora Maggie.
Entonces uno, Sí. ¿cómo hace para escoger el tema de observación? Lo que le comentaba, mira, con la tutora de apoyo, ella en el foro va a indicar el contexto o el campo, sea educativo, sea organizacional, sea de la salud, sea jurídico, ya ella va a indicar, ¿sí? Y entonces ustedes, de acuerdo a ese campo, van a adelantar y o seleccionar ese espacio para hacer la observación. Entonces, ahí de acuerdo a eso es como ustedes van a hacer ya como el acceso o el ingreso o la selección respectivamente. Pensaría yo, Adriana, que es importante que con su tutora pueda lograr tener esa claridad. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Listo? Porque mira, lo que entiendo es que la parte perceptual como percepción, ya que la observación es visual, ¿sí? Es mediante nuestro sentido de la vista, no tendría ninguna incidencia en el ejercicio, ¿sí? Ya que usted delimita qué es lo que va a observar, con qué frecuencia, ¿sí? No sé si el tema de la interacción le afecte, digamos, de una manera significativa. No, no me afecta, la verdad. Siempre pensé que era muy normal, las personas eran extrañas Sí. hasta que me explicaron Asperger. O sea, no creí que tuviera ningún problema, sino que el resto de las personas actúa diferente. Ah, bien, sí. No, o sea, usted puede mirar los ejemplos. No más acá, digamos la descripción que vemos con Maggie. Maggie gatea hasta donde Firulais, el perro de la familia. El perro ladra, se asusta, ante lo cual llora. ¿Sí ve? Que son descripciones muy sencillas. Es eso. Es lo que queremos nosotros que ustedes registren. Así es como vamos adquiriendo las capacidades y esas competencias para observar. Es algo sencillo, tranquilo, y para lograrlo, el secreto está en una buena planeación. ¿De acuerdo? Que ese cuadrito de planeación lo pensemos muy bien. Esperamos encontrarnos en una siguiente para seguir ampliando el tema de las unidades, tanto de la unidad 2 como la unidad 3. Y la invitación es que ustedes estén muy atentos de las indicaciones y orientaciones de sus tutoras. Les deseamos un feliz día y estamos en comunicación permanente. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, buen día.